En este episodio tuvimos como invitado a Álvaro Madrigal. Álvaro es originario de Guadalajara, Jalisco, y cuando se graduó trabajó en empresas como Nike y Colgate-Palmolive. En su experiencia se dio cuenta que tenía que hacer un pivot y dedicarse al mundo startupero. Eso lo llevó a cofundar Hatch, que es un venture studio de startups. Prácticamente es una fábrica de startups. Él actualmente está enfocado en una startup de InsurTech llamada Mi Compa y ya nos platicará acerca de ella. Y lo más importante de todo es que nos va a platicar cuáles son todos los retos que se enfrentan los startups y cualquier persona que se quiera dedicar a esta industria o a este sector. Bienvenidos a Gigantes, soy Chuchey y en este espacio conocerás las historias y experiencias de aquellos que han enfrentado desafíos, fracasos y han crecido para convertirse en unos verdaderos gigantes. ¿Cómo estás, Álvaro? Bienvenido a Gigantes. Qué gusto Muy que bien, nos ¿y tú? estés acompañando. Muy bien, a todo dar. Gracias por la invitación. No, ¿de qué, hombre? Oye, vas regresando de Las Vegas. ¿Cómo te fue? Como dice mi abuela, jodido pero contento. ¿Por qué? Pues muy bien, la verdad. Fui a un evento de seguros y tecnología de InsurTech, Ajá. que es lo que hago actualmente. Ahorita entraremos en eso, pero... Y pues muy masivo el evento, 10,000 personas. Me tocó hacer un pitch, tener un standcito, y mil gente. Entonces, cansado, pero bueno, aquí estamos. Oye, vi por ahí obviamente en tu perfil de LinkedIn, subiste una foto donde me imagino que estás haciendo el pitch. No sé si fue frente a las 10,000 personas. ¿Cuántos pitch llevas directamente en eso? Pues en diferentes foros y con diferentes audiencias, pero un chorro, O sea, ¿ya has dado mucho? muchísimos. O sea, Pues es que si te pones a vender tu startup y a levantar capital y así, pues tienes que hacer cientos, ok. fácil. Sí, es que yo lo vi y dije, no sé cuándo sea la fecha en la que yo esté, pero tampoco sé, vaya, qué está. Más pronto de lo que te imaginas. Esperemos. Y tienes que ir refinando poco a poco. Sí, claro. Oye, y platícanos un poco, ¿quién es Álvaro Madrigal? ¿Desde cuándo? ¿Desde Desde siempre? donde tú quieras. Bueno. Si quieres, desde tus ayeres, dónde naciste. No, no es cierto, pero no, Sí, o sea, bueno, pues en general, soy Álvaro Madrigal, soy originario de León, Guanajuato, tengo 35 años, estudié ingeniería industrial en Guadalajara, ok. luego hice una especialidad en optimización de sistemas, que es un poquito como investigación de operaciones, modelos matemáticos y cosas así raras. Ok. Y soy casado, tengo 3 hijos, 2 niñas y un niño. Me regresé de Guadalajara a León por azares del destino y después de trabajar en muchos lados, en muchas empresas, en Colgate-Palmolive, en Nike en Oregon, en el campus mundial y andar por ahí rolando, regresé a León y me hice emprendedor. Obviamente ahí todavía no estabas casado. O sea, cuando estabas trabajando en Oregon. Cuando estaba a punto de casarme. O estás ya a punto de Estaba casarte. ya a punto de casarme. De Sí. hecho, me casé, todavía seguía trabajando para Nike Ok. y como 1 o 2 semanas después nos venimos a León. O sea, influyó en algo que... Porque me acuerdo mucho de la historia que me platicaste, de qué fue lo que te hizo entrar a este mundo startupero. Pero antes de llegar a esa parte, o de emprender, digámoslo así, ¿influyó en algo el hecho de que te ibas a casar, que ya tenías que regresarte a León, o si no se hubieran ido a vivir a Oregon? No, yo, a ver, desde que estaba en la universidad, Ujú, bueno, desde antes, siempre me ha gustado, siempre he tenido muchas ideas, ujú. siempre. Entonces, en la universidad hicimos nuestra primera startup que se llamaba ordenafacil.com. Era algo así como Uber Eats, pero hace un chingo de años, antes de que fuera posible. Pero, ¿qué crees? Que todavía sigue ese emprendimiento, se lo quedó el que era mi socio en ese momento. Ahí sigue jalando la empresa. Sigue jalando, hizo un pivot interesante Ajá.
y Cuando sigue jalando. cuando dices pivot, ¿a qué te refieres? Que cambió algo en el modelo, Ujú. algo en el negocio. Muchas cosas se mantuvieron, por ejemplo, que sigue atendiendo a los restaurantes, Ajá. pero cambió el modelo de negocios completamente. Ahora es algo como que habilita a los restaurantes para que puedan entregar a domicilio, ¿no? O sea, pero por pivot podríamos decir que es como... Es que pivot viene de hecho, del básquetbol. Ajá, Cuando haces un pivot es que dejas un pie fijo y mueves el otro. ok. Entonces, un pivot en el mundo del emprendimiento y de las startups es que algo te está funcionando, pero algo no. Entonces, dejas fijo una cosa y haces un cambio. No puedes hacer demasiados cambios porque no sabes qué es lo que te está funcionando, ¿no? Pero dejando ese pie fijo. Pero dejando ese pie fijo. Ok, Correcto. ok, perfecto. Entonces, Y- sigue jalando la empresa Sí, en Guadalajara. En ese momento, esto fue hace, no sé, 10, 12, 13, 15 años, no me acuerdo. Pero entonces desde ese momento, bueno, desde muy temprano siempre he tenido muchas ideas. Y en la universidad... Por eso brilla el foco atrás. Por eso me ¿no? brilla el foco atrás. No, ojalá fuera el mío. Y haz de cuenta que en la universidad me juntaba con un par de amigos todos los jueves Ok. a rebotar ideas de negocio, ¿no? Entonces íbamos llenando como un Excel. Entonces nos íbamos a un Starbucks. Bueno, era un Punta del Cielo, creo. Y nos aventábamos ideas desde, no sé, un vaso que no tenga bla, 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 hasta toda una startup y así. Y las íbamos registrando en un documento de Excel, haz de cuenta. Entonces, según nosotros, las íbamos clasificando en potencial, en cuánto dinero necesita, en todo ese rollo. ¿Cómo formas ese grupo? O sea, esa parte sí no la sabía. O sea, es gente de tu carrera, gente de tu universidad, gente de fuera. Sí, ¿Cómo sí. vas formando ese grupo? Pues al final te vas mezclando con los que piensan más o menos parecido a ti o los que son inquietos, etcétera. Y O sea, se puede decir que era un club de inquietos. era un club de inquietos. Ok, Ajá. ok, De ok, gente ok. con ideas y que en vez de juntarnos a hablar de fútbol o de cualquier otra cosa, nos juntamos a hablar de ideas de negocios. Ok. Pero pues nunca hacíamos nada, o sea, estaban las ideas clasificadas, y me acuerdo que en ese momento llegamos a tener, no sé, 200, 300 ideas de negocio plasmadas en un Excel hace añísimos, ¿no? A la madre, 300, 200, 300 Y ideas. luego hay una historia padre con ese archivo porque años después me lo encontré y resulta que el 70% ya estaban hechas esas ideas, cuando en Ok. ese momento no estaban hechas, ¿no? Que es a la parte que me lleva a... Digo, ya me dejaste claro que lo de Nike no tuvo nada... Bueno, lo de vivir en Oregon no tuvo nada que ver con el tema de tu esposa, No. pero me gusta mucho esa anécdota de que está relacionada, o sea, se parece un poco a las ideas del Excel, ¿no? No me acuerdo bien cómo fue, o sea, cómo es que surge, si estabas viendo a un proveedor, a un cliente, ¿cómo era? Lo Sí. de Hatch y todo este tema. Bueno, Lo a de ver, Uber, salí ¿no? salí de Nike porque, o sea, claramente yo sabía que no era mi carrera. Ok. O sea, a pesar de que estaba muy bien, estaba muy padre, me estaba yendo muy bien, pues cuando sabes que no es tu camino, pues no es tu camino y para qué le das vueltas, ¿no? Entonces, pues una cosa, o sea, siempre he tenido muy claro que mi camino es emprender, ¿no? O sea, siempre. O sea, a pesar de la estabilidad que te daba Nike en todos los sentidos. O De sea, hecho, yo me empecé a- imagino que tenías un buen sueldo, Sí, tenías claro. todo muy bien. No, a ver, pues en Nike había gente afuera de las oficinas de Guadalajara, había filas de gente diario pidiendo trabajo afuera, ¿no? Ok. O sea, sí es una súper empresa, súper gente que trabaja ahí, muy, muy divertido, ¿no? La verdad aprendes muchísimo. Los gringos en eso son cracks, la verdad. Gigantes. Gigantes. Es correcto. Y, y tengo que acostumbrarme Sí, sí, sí. al nuevo término, que se va a poner de moda, por cierto. Lo tenemos que hacer. Entonces, pero pues cuando lo tienes bien claro, como que esas cosas pierden como peso ¿Mm? específico. Y pues es algo que ya no se te puede quitar ese chip, ¿sabes? O sea, como que ya lo traes, ya sabes que para ahí va.
Entonces es cuando ya dejas de aprender lo que quieres aprender y cuando ya dejas de tener estas experiencias que te enriquecen, llega un punto donde dices, ya. O sea, tú sentiste que se terminó Sí. y dijiste, vamos a esta parte. Así Pero hay un trigger, hay un detonante, ¿no? Haz de Digo, cuenta que está la inquietud, pero... saliendo de Nike, me vine a trabajar con una persona que me invitó a una fábrica y una marca de calzado. Y pues ya sabes, ¿no? Si dices, oye, yo estuve en Nike, entonces ya sé posicionar marcas y ya sé ser otro Nike. Todo el mundo te quería. Obviamente, sí, exacto. obviamente, pues, súper equivocado y súper erróneo. Pero bueno, terminé en el mundo del calzado, por eso regresé a León, no fue intencional. Regresé a León y Casado. Ahí, ya casado. Okay, Exacto. okay. Ya casado, recién casado. Regresamos a León y ahí me empezó a llamar la atención el tema de las redes sociales. Okay. Porque algo que hacía en ese entonces esa marca era que se distribuía en redes sociales con estudiantes, empezaban a vender y todo. Y entonces me acuerdo que llegamos a tener 400,000 likes. Allá cuando todavía apenas empezaban las empresas a anunciarse en Facebook. En Facebook. Entonces era como, wow, ¿qué están haciendo? Y todo esto. Y la verdad es que me empezó a llamar la atención ese tema. Obviamente, pues a mí siempre me había gustado emprender, las ideas y todo eso. Y empecé a estudiar temas relacionados con startups, con metodologías, con tecnología. Empecé a leer mucho. Okay. O sea, eso fue algo que la verdad es que si hubiera sabido que me iba a servir tanto, lo hubiera empezado antes. Pero digamos que yo era una persona que leía pues muy promedio, ¿no? Uh-huh. Pero esos años empecé a leer hasta 30, 40 libros al año de todo lo que salía en Silicon Valley y me lo devoraba. Todo. Okay. Y entonces, también soy una persona que se aburre fácilmente, ¿no? Y como que tengo mis ciclos, ¿no? Ya cuando pasan X tiempo, X años, ya digo, ok, ¿qué sigue, no? O sea, soy muy inquieto en eso. Uh-huh. Entonces, estando ahí en el tema del calzado, pues fue una experiencia súper enriquecedora porque nos fue muy bien, luego muy mal, luego muy bien, luego muy mal. Aprendimos muchísimas cosas y obviamente estábamos chavos, ¿no? Y de repente platiqué con un cuate que era proveedor de nosotros de temas de textil, y me dijo, oye Álvaro, pues tú que estás metido en todo este tema de apps y de todo ese rollo, te quiero contar algo que no me vas a creer, ¿no? Y ahí es la historia, creo que a la que te refieres. Correcto. Donde me dice, le digo, sí, claro, pues cuéntame. Y ya me dice, a mí se me ocurrió Uber antes de que naciera Uber, ¿no? Y entonces, pues se me hizo interesante, le dije, oye, pues la verdad es que sí te creo porque las ideas no son como originación espontánea, ¿no? Si es el resultado de lo que vives, de lo que viajas, de lo que lees, de lo que convives, platicas, te pasa a tu alrededor. Y tu cerebro lo que hace, pues, es asocia todas esas ideas y luego llega como le dicen, un aha moment, ¿no? De, ¿por qué no hacemos esto, no? La diferencia es la ejecución, ¿no? O sea, una idea, pues, vale 0 porque la idea se multiplica por la ejecución. Si la ejecución es 0, la idea vale 0, ¿no? Sí, claro. Entonces, fue lo que le dije a este cuate. Le dije, claro, sí te creo, pero pues no ejecutaste. Y el güey de Uber, pues sí ejecutó y está allá en San Francisco. Y tú y yo estamos aquí en una fábrica de calzado platicando. Y por eso la rompió. De hecho, hay un libro, se me vino a la mente, que lo recomiendo mucho, que se llama Making Ideas Happen. No sé si ya te lo diste o no te lo has podido dar. Pues no que me acuerde ahorita. Es bastante bueno y alguien me lo recomendó alguna vez y gran libro. Pero bueno, y ahí entonces te dice... bueno, y entonces me dice, no, yo también estoy de acuerdo que la ejecución es clave, pero tengo otra idea y no quiero que me pase lo mismo. Ok. Entonces yo ya medio harto del calzado, ya medio como cumpliendo ciclo, le digo, oye... ¿Aburrido? Aburrido, sí, desesperado, un poco desesperado. Te digo, así es como mi naturaleza, ¿no? Tengo que estar haciendo diferentes cosas. Y me dice, tengo otra idea y no quiero que me pase lo mismo, ¿no? Entonces me platica la idea y se me hizo buena. Era, haz de cuenta, como ¿ubicas BlaBlaCar? No. BlaBlaCar es todavía un servicio donde tú te pones de acuerdo con un viajero que va a Guadalajara, de León a Guadalajara. Como y de aventones. tú te le pegas, ¿no? Sí, correcto.
pero era como un BlaBlaCar de paquetes. Ok. Entonces dije, oye, pues está interesante porque pues es mucho más ágil que la paquetería, etcétera, más barato, etcétera. Y le dije, oye, pues se me hace buena la idea y le digo, ¿cómo ves si yo me estoy preparando en todo este rollo? Yo te la hago, tú pones la lana y nos vamos 50-50. ¿Mm? Así me nació y así se lo dije. Y él era prácticamente un empresario que no tenía tiempo de ejecutar este tipo de ideas. Es correcto. Es lo que podemos él estaba denominarle ocupado. un emprendedor ocupado. Ese término salió un poco más adelante. Ok. Pero bueno, le dije y me dijo, ¿cómo? ¿Y el calzado? Y le digo, pues Lo dejo. Para meterle más drama, pues ahí había nacido mi primera hija. Justo acaba de nacer mi primera hija. ¿Y qué llegaste a tu casa? No, Pues ya no tengo chamba. La verdad, fíjate, cuando me preguntaste de si había influido mi esposa en decidir emprender, no, pero sí me ha mantenido ahí. ¿Sí me cachas? O sea, siempre ha sido... Pero eso es... Jala en todo lo que yo jalo, ¿no? Sí, claro. Entonces O sea, es un gran soporte. Y entiendo que todo esto tiene que ver con congruencia y lo hemos platicado en 1000 ocasiones. Pero es chistoso, ¿no? Porque ¿cómo es que logras ese mindset en tu esposa, en tu familia, para que te estén empujando a emprender? Porque tradicionalmente es todo lo contrario. O sea, te dicen, oye, ya, por ejemplo, es algo que yo vivo constantemente. O sea, a mí me dicen, güey, tienes 38 años. O sea, ya no tienes 23. Ya tienes 3 hijos por cuál hacerte cargo. Y de pronto se me viene la idea Jorge Combe, que bueno, esa es otra historia, ¿no? Pero me llama mucho la atención cómo aquí vamos a utilizar la palabra pivot. Pues es que... Hay que presentar a tu esposa con mi esposa. Sí. Tenemos esa cena pendiente, ¿no? Sí, claro. A mí, yo siempre me he considerado muy afín al riesgo en ciertas cosas. Entonces no me cuesta trabajo tomar decisiones como dejar una empresa estable, un trabajo que me paga quincenas, o cambiar de decisión, o tomar una decisión arriesgada, como que digo, a ver, ya está, listo, ¿no? Que sigue, hay que darle. Entonces, pues no le quedaba de otra a mi esposa, pero siempre ha sido como, a ver, si quieres eso, pues yo te apoyo, ¿no? Entonces, esa parte como que siempre tener ese respaldo, pues ayuda cuando tienes dudas, ¿no? Y me acuerdo, incluso no nada más mi esposa, sino toda mi familia, porque me acuerdo en aquel momento, imagínate... Cuando dices familia es tus papás, hermanos, y tus suegros y cuñados, o... Pues más mi familia nuclear y mi esposa, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces, ahorita me regreso a una historia interesante ahí con mis papás, pero total que le digo a este cuate que arranquemos y me dice, va, entonces pues dejo el tema del calzado y me pongo a emprender, ¿no? A jugarle al emprendedor. Entonces, pues obviamente ahí todos mis ahorros, tarjetazos, todo, porque dije, pues tiene que salir, los exprimí todo. Y entonces de ir platicando lo que estaba haciendo a otro amigo, y a otro amigo, y a otro amigo, de repente es otra idea, y otra idea, y otra idea, y de repente buenas ideas, y no tenían tiempo o ya estaban trabajando, entonces pues les costaba emprender. Entonces dije, aquí hay algo, ¿no? O sea, si de 5 amigos 4 tienen buenas ideas, pues hay algo interesante ahí que explotar. Y no las pueden ejecutar, ¿no? Y no las pueden ejecutar. Entonces agarré un vuelo, me fui a Silicon Valley. Dije, si hay algo parecido a lo que quiero hacer, pues allá ya le dieron forma, ¿no? Y encontré como las típicas aceleradoras y todo esto, pero como que yo quería algo más hands-on, ¿no? O sea, como más de ejecutarlo yo. Y bueno, pues... unas cosas llevaron a otras, pero ahí creamos el término de los emprendedores ocupados, que es empresarios o profesionistas que tienen una muy buena idea, pero no tienen tiempo de ejecutarla y su costo de oportunidad de dejar de hacer lo que están haciendo es demasiado alto, ¿no? O sea, ya no pueden asumir tanto riesgo como un chavito que dice, pues me voy a dormir con mi mamá y me da de comer y no tengo que gastar nada, ¿no? O sus esposas no los dejan. O sus esposas no los dejan. Sí, también correcto. es un caso bastante común. Bien común, o sea, y te lo digo por experiencia propia. Oye, pero me ibas a decir que ibas a regresar ahorita a una historia. Sí, entonces,
de repente llegué a este concepto de Hatch, así se llamó este primer emprendimiento propio, que lo que hacíamos ahí es un concepto que hoy se conoce como un company builder, ¿no? O una fábrica de empresas, de startups. A mí me encanta cómo la platicas. O sea, Sí. me fascina la facilidad con lo que cuentas, que es Hatch. Pues al final es una, vamos a llamar una incubadora / aceleradora, donde generas ideas, las echas a jalar y listo, ¿no? De eso se trata. Sí, pero se trata de hacerlas rápido. Y estoy utilizando tus palabras, hacerlas rápido, cagarla rápido, cagarla barato y matarla rápido, ¿no? Sí, y justo, a ver, creo que mi background de ingeniería industrial, pues me hace muy afín con las metodologías. Entonces yo siempre he sido como de, a ver, pues hay que seguir una secuencia de pasos, que eso es una metodología. Y entonces desarrollé una metodología que se llama ATOM, que es Agile to Market o Ágil al Mercado, donde me di cuenta que... ¿Es propia tu metodología? Sí, o sea, es algo que tú desarrollas. Y con esa empezamos a hacer todo y obviamente la fuimos refinando. Y es algo que creo yo mucho que si haces las cosas una vez, pues eso te debe dejar aprendizaje para la siguiente vez y la siguiente vez y la siguiente vez. Entonces cada vez lo puedes hacer más rápido y más barato, ¿no? Sí, claro. Entonces, y entonces en ese inter que les platico a mis papás de, oye, pues voy a empezar un nuevo proyecto y voy a hacer un company builder de startups, de emprendedores ocupados, una fábrica de startups. Obviamente les estabas hablando en alemán. Tiempo después me confesó mi mamá que dijo, este güey se va a dar en la madre, no tiene ni idea de lo que está haciendo, no le entiendo, ¿no? Y pero bueno, me lo confesó tiempo después, entonces no me generó dudas. No te mató la ilusión. En ese momento fue, poca madre, ¿no? Te apoyamos y lo que sea, ¿no? Sí, claro. Ya la confesión fue después. O sea, buen timing agarró mi mamá. Entonces, pues empecé así y fui aprendiendo, fui preparándome más, fui regándola en muchos proyectos, o sea, errores súper colosales que hoy digo, o sea, ¿qué estabas pensando, cabrón? ¿No? Pero pues es un proceso, ¿no? Es parte del proceso. O sea, te tienes que dar en la madre tú solo. Y lo que hacíamos, para que quede un poquito más claro, es que llegaba un emprendedor ocupado con una idea, y aquí hay mucho valor porque normalmente las personas que ya están trabajando o que tienen sus empresas, pues ya son estables, ya no están aventando ideas tan locas, sino ya quieren resolver una problemática de lo que viven. Tienen probablemente capital o una fuente de ingresos estable o bastante estable, tienen contactos, tienen experiencia y sin embargo pues está la espinita de hacer algo diferente, ¿no? Entonces fue un modelo que rápidamente pegó en el mercado que tenía alrededor y empezamos a lanzar estos proyectos y entonces era toda esta experiencia, networking, lana, etcétera, y nosotros lo que hacíamos era ejecución, talento, metodología, agilidad, entonces pues se combinaban padre y al final nos hacíamos socios de una nueva sociedad cuando veíamos que estaba jalando bien y posteriormente nos poníamos a operar, a contratar gente, a levantar capital, etcétera, hasta venderlas. O sea, como dices, se juntaba el hambre con las ganas de comer, ¿no? Uh-huh. Oye, fíjate que se me vino ahorita justo a la mente mi papá. Digo, porque obviamente mi papá no se ha podido jubilar o retirar por X, Y, Z motivo. Pero hay personas que ya, vamos a decir, digo, no sé qué término o qué edad sea para denominar a alguien ya grande, ¿no? Pero hay personas que ya se quisieron jubilar se me viene alguien a la mente al cual estimo muchísimo y de hecho su hijo que se queda al frente de la fábrica se queja muchísimo de él porque dice, no mames, se le ocurrió otra idea a mi papá, ¿no? O sea, y a mí me toca pagar las cuentas, ¿no? Pero yo creo que es gente que ya la hizo, ¿no? O sea, digo, es bastante, no sé, o sea, está como que no, se me fue la palabra, pero... Se aburre. No, o sea, me refiero a que es bastante, ¿no? Pero bueno, dejemos eso de lado.
pero digamos, ya hizo su vida y la parte suficiente. Pero él en lugar, yo creo que él se mantiene jovial, se mantiene divertido, se mantiene entretenido, pues haciendo todo este tipo de emprendimientos y cagándola, ¿no? O Es sea, que yo tengo una teoría que ya he confirmado varias veces, que es los empresarios, a los empresarios les gusta emprender, ujú, no les gusta operar. Operan porque no les queda de otra, ok, ¿no? Entonces, alguien que es emprendedor, pues siempre tiene esta espina de arrancar algo nuevo, ¿no? Y es algo que nosotros vimos en los emprendedores ocupados, que una motivación de que llegara cada semana a la junta para ver cómo habíamos avanzado, qué habíamos descubierto, o sea, como otra vez volver a emprender y volver a meterle las manos y otra vez volver a emocionarte. Entonces, como que esa parte nunca la van a perder los emprendedores, ok, ¿no? Y hay gente que está hecha para emprender y otra gente que que no está está hecho para tan... operar. Y tiene mucho que ver con las habilidades que tiene cada quien, ¿no? O sea, hay habilidades de descubrimiento y hay habilidades de cumplimiento. Entonces, las habilidades de descubrimiento, pues piensa más en un niño, ¿no? Que experimenta, que todo toca, que no tiene miedo de nada, que todo el tiempo está viendo, está observando, está analizando. Y las habilidades de cumplimiento, pues conforme vas creciendo, naturalmente tienes que, pues, darle más certeza a tus acciones, ¿no? Entonces, naturalmente la gente va perdiendo esas habilidades, pero pues se pueden trabajar totalmente, pero hay quien sí trae más en su ADN este tema de experimentar, de echar a perder, de no tener miedo, etcétera. Bueno, y hay Entonces, gente que dice que es lo que los mantiene joven, ¿no? O sea, el claro. mantenerse activos, o sea, yo por eso lo veo en mi papá, ¿no? Este, digo, yo por dentro a veces te entra ese sentimiento de decir, híjole, yo ya quisiera que se jubile, que ya llegue el bull run, ese es otro tema, pero bueno, por X y Y circunstancia no. Oye, digo, quiero aprovechar porque se me vino a la mente ahorita una idea. Antes de eso, entonces podríamos definir que Hatch es, así como hay fábricas de zapatos o fábricas de té, esta es una fábrica de Haz empresas. de cuenta. Hay inputs o materia prima que son las ideas, Exacto. que por cierto es la materia prima más abundante del mundo y es gratis, ¿verdad? Sí, claro. Y hay procesos, hay talento, hay igualito que en una fábrica, Eh, ¿no? De lo que quieras, tal es una cual. fábrica de startups. Ok. Y obviamente todas estas startups van cuesta arriba. O sea, es un batallar constantemente con el estar levantando lana, con el estar pagando. O Sí, sea, o sea, hay algo muy importante que aprendí sobre todo en el inicio. y que a mí me gusta mucho, o sea, no es, una cosa es la idea Ujú, y otra cosa es el problema, ok. ¿no? Entonces, mucha gente empieza a emprender con una idea, pero se clava con esa idea, ¿sí me explico? Y no te debes de Cuando, enamorar de la idea. cuando en realidad lo que deberías hacer es eh, enamorarte del problema, ¿no? Porque la idea normalmente cambia, Ok, ¿no? Y ok. hablábamos de los pivots, pero el problema no cambia, o sea, al final, hasta que lo resuelves, cambia a lo mejor, ¿no? Sí, Y sale otro nuevo problema. Pero la gente normalmente se casa con las ideas y les pone nombre y las echa a jalar y se enamora cada vez más de su idea. Es como un hijo, ¿no? Va creciendo, entonces te vas enamorando y le pones nombre, lo ves caminar ahí y es difícil que te desapegues de esa idea. Pero cuando ves un problema, como que estás más dispuesto a cambiar la idea original porque lo que te apasiona es resolver un problema. Entonces, en Hatch algo que teníamos muy claro es resolvemos o generamos startups como consecuencia de un problema. de solucionar problemas, ¿no? Entre más grande, mejor, entre más difícil, mejor, ¿no? Porque hay más área de oportunidad, obviamente. Y porque hay, a ver, una frase que me gusta mucho es que todos los clientes tienen problemas y todos los problemas tienen soluciones. Pero no todas las soluciones tienen problemas y no todos los problemas tienen clientes. 100% de O sea, acuerdo. cien por fluye ciento de para un acuerdo. lado, no fluye para el otro lado, ¿no? Sí, Es sí, sí, como sí, sí. ponerte unos zapatos que no te quedan, o sea, Sí. pues de que te los puedes poner, pero no es forzar la solución y los emprendedores típicamente se aferran a una idea y empiezan a construir así encerrados en ellos mismos,
Pasa el tiempo, le meten lana, le meten desgaste y salen al mercado y ¿qué crees? Que no se vendió. Oye, ¿y cuál sería? Es importante esto, ¿no? Porque en algún momento, pues todos vemos a, no sé, figuras como Elon Musk o etcétera, y dices, yo quisiera ser ese güey, ¿no? Pero te pones a investigar y de pronto dices, oye, güey, ¿quieres ser Elon Musk? Sí. Toda madre. Y estás dispuesto a no tener familia, a no A tener apostarle casa, todo, a sí, fallar. a perder todo, volverlo a creer. O Sí. sea, digo, no tengo realmente el dato, si es verídica la fuente o no, pero algún día alguien platicaba de que se atoró por XY la producción del modelo 3 en China, ¿no? Ujú. Y que de la nada voló este güey y ahí en la planta A a resolverlo. resolverlo hasta que saliera. O sea, y dormido, adecuéme una oficina. O sea, ahí tenía sofá, sleeping, todo lo que tuviera que tener. Y prácticamente ahí estaba, ¿no? Entonces, sí está padre la idea de ser tu propio jefe, sí está fregona la idea de emprender y todo el rollo, pero ¿cuál sería lo que tú le dirías, en este caso, sobre todo a la gente, ¿no? Recién graduada, para no utilizar el término de chavos, porque yo todavía me siento chavo, pero te lo digo abiertamente, o sea, ¿cuál sería tu idea o qué les dirías, ¿no? Bueno, mira, antes de, ahorita que dices eso de chavos y que hablábamos de los emprendedores ocupados, estadísticamente la mejor edad para emprender, o sea, en la tasa de éxito, es arriba de los 40 años. Puta, que escuche eso mi esposa Entonces, ahorita. sí. Por favor. Y tengo evidencia Sí, de eso. puta, pásame Te el paso dato. la fuente. Sí, claro. De hecho, incluso también lo he visto en muchos lados y lo vi en un artículo de Harvard Business Review, Ujú. donde con datos te demuestran eso. Y tiene que ver con la madurez para tomar decisiones, no irte, o sea, concentrarte, enfocarte, ¿no? Pero bueno, ese era un paréntesis. ¿Y qué le diría yo? O sea, ahorita que platicas ese caso de los... No a mi esposa, No, a los los güeyes, sí. emprendedores. No, ya A voy a mi dejar a tu esposa lo de porque Harvard Business me va a odiar Review. luego, ¿verdad? No. Soy una mala influencia para ti. O sea, la gente tiende a idealizar mucho a las figuras y a buscar cómo hackear las cosas, ¿no? O sea, cómo llegar rápido al camino. Lo que no ven, pues, es todo lo que pasó atrás, ¿no? Ni Elon Musk, ni Jeff Bezos, ni Zuckerberg, ni ninguno de esos, pues, se hicieron de la noche a la mañana, ¿no? O sea, pasan cosas que no te imaginas y que mucha gente no estaría dispuesto a pasar, ¿no? Entonces, si tienen pensado en emprender para trabajar menos y ser tu propio jefe y tener libertad de tiempo, Estás equivocado. error, Sí. o sea, No es para ti. o sea, casi siempre yo trabajo doble jornada, o sea, hasta 16 horas en un día Y me y no consta. te alcanza el tiempo. Oye, O sea, bueno, parte, para que sigas, parte de anécdota, que a mí me encantó, ¿no? Digo, vaya, me encantó verlo, ver el resultado, pero me acuerdo muy bien que nos encontramos en el aeropuerto, ¿no? Y los dos íbamos a Vallarta. ujú, Yo estaba con mi entourage de, ¿qué podemos decir? Mi esposa, 3 hijos, ¿no? ujú, Y tú con tu entourage de esposa, 3 hijos, ¿no? ujú. Que por cierto, yo me eché una buena siesta ahí y creo que a toda la sala. Sí, ¿Qué sí. tal ronco? Del Todo el 1 al mundo se 10? enteró que estabas Sí. dormido ahí en la sala de espera. Ronqué como tren, ¿no? Y de pronto fue, oye, ¿de cuándo a cuándo te vas? Yo voy de... Ah, no, yo no iba con mis hijos. Fue, No, yo ibas voy más de... con tu esposa. Sí. Oye, yo voy de tal día como honeymooner y tú ibas con tu familia, ¿no? Y de pronto te escribo, oye, ¿cómo vas? ¿Se te ofrece algo? Me acuerdo que era martes o no sé si lunes. Ujú. Y de la nada me mandas tu ubicación. O sea, y a ver, y te fuiste a Vallarta sin ayuda. O sea, te fuiste a Vallarta como lo hacemos regularmente todos. Tú, tu esposa y tus 3 hijos, que están muy chicos, ¿no? Y de la nada me mandas la ubicación. Yo dije, este güey está en Vallarta y me llega una ubicación en San Francisco. A ver, ¿cómo estuvo esa historia? Pues nada, o sea, al final nos fuimos de vacaciones, y un día antes de regresarnos, un inversionista me escribe, me dice, oye, puedes estar, eran, no sé, las 6 de la tarde o las 5 de la tarde, era un lunes, no me acuerdo. Me dice, puedes estar
mañana a las 11 en Silicon Valley. Y yo, pues estoy en Vallarta, no tengo ni mi visa, ni mi pasaporte, ni nada aquí a la mano. Pero va, ¿no? Porque había una oportunidad ahí importante. Y o sea, la verdad es que no lo pensé 2 veces. O sea, yo ya había dicho que sí. Entonces, pues... Sí, es sí. Sí, o sea, me perdí un día y le dije a mi esposa, le dije, oye, pues salió esto. Y me dijo... Eso es lo que más me interesa, ¿no? Sí. O sea, ¿cuál fue el comentario de tu esposa y de tus hijos? Porque ya se empiezan a dar cuenta, ¿no? Mi esposa me dijo, haz que valga la pena, Ok. ¿no? Make it work. Sí, porque también era una friega para ella regresarse sola con los niños. Me queda clarísimo. Pues, todo el show. Obviamente los niños pues no entienden todavía lo que sucede y así, pero la verdad es o sea, todo tu camino de emprendedor está lleno de decisiones, ¿no? Y si no estás dispuesto a tomar las decisiones difíciles, pues es algo que tarde o temprano te va a pasar factura, ¿no? Ok. Entonces, y no sabes cuándo vas a conocer a la persona adecuada o cuándo vas a conectar con alguna otra persona. Es un costo de oportunidad muy elevado. O sea, y tú como emprendedor, pues tú eres responsable 24/7, o sea, claro. no tienes vida, entonces más vale que quien te acompaña en tu vida, pues lo entienda y esté de acuerdo con eso, porque si no, es bastante desgastante de todos lados, ¿no? Y es que yo me acuerdo porque yo estando, o sea, obviamente yo había regresado, y lo primero que le platico a mi esposo es, le dije, oye, no inventes, Álvaro está en... Bueno, no le dije no inventes, le dije, no mames, Álvaro está en San Francisco, ¿no? Y me dijo, ¿cómo? Más para Álvaro. No. Pero de pronto me dijo, ¿cómo? Y su esposa y sus hijos, y yo así de... No, pues, o sea, le habló un inversionista que lo tiene que acompañar y me dijo, no, o sea, tú me haces eso y te mato, ¿no? O sea, y le dije, bueno, pues está bien. Yo entiendo que son años y es congruencia de demostrar que estás casado con el emprendimiento. Pero a ver, este tipo de cosas son de las que sufres, ¿no? Sí, claro. Digo, no, y aparte, déjame te digo que sí le sufrí porque ya no había vuelos de Vallarta a San Francisco, entonces me tuve que ir en camión. Y no tenías visa. A Guadalajara, tuve que coordinar que llegara una persona y me llevara el pasaporte y la visa, todo milimétrico así, pero 5 minutos antes de la cita, ahí estaba, ¿no? O sea, Entonces, llegaste cuando él te lo pidió. Llegué súper a tiempo. O sea, eso es parte de la vida del emprendedor y parte de lo que tienes que dejar de lado si quieres emprender. Es correcto. Entonces, hablando de esa parte de esos consejos hay muchas personas, bueno, no consejos, platicar experiencias, porque, vaya, todavía no podemos decir que damos consejos, pero, o sea, yo lo que te diría es, todo ese sueño que tienen del emprender para ser tu propio jefe y todo ese rollo, ya lo dijiste muy claro. Creo que a veces ese término está equivocado o falta complementarlo, ¿no? Mira, incluso me he puesto a pensar seguido y digo, a ver, si tuviera que volver a hacer todo lo que he pasado, lo haría. Y hay veces que dices, híjole, no estoy seguro, ¿no? Entonces no lo puedes ver así hacia atrás, más bien tienes que darle, te va a costar mucho trabajo, es muy difícil, no sabes nada, entonces tienes que ir aprendiendo de los madrazos, pum, pum, pum. O sea, te tienes pero que te tienes que agarrar de algo, o sea, por eso te decía lo de casarte con un problema, o sea, si no te enamoras del problema, es bien fácil que tires la toalla, ¿no? Y eso se ve muchísimo en muchos emprendedores, incluso emprendedores que han estado, no sé, en las mejores aceleradoras y todo, y de repente dices, oye, 7 meses no funcionó y ya tiro la toalla, dices, como que hace falta que realmente quieras resolver algo, ¿no? No, y también lo ves de pronto en tus socios, ¿no? O sea, llega un momento en que esperan que el resultado, porque no solamente es la vida del emprendedor, ¿no? Por otro lado es el resultado del emprendimiento. O sea, cuando tú hablas para que una empresa tenga tracción o adopción o la gente lo utilice, una startup, ¿qué tiempo es el tiempo promedio que tú dirías que debe pasar? O sea, en base a tu experiencia. Pues yo creo que mira, yo me voy mucho con la metodología que yo diseñé, que es, a ver, primero vende y luego construye. O sea, primero valida que hay una necesidad,
que alguien está dispuesto a tomar tu solución para resolver el que tú crees que es su problema. Y entonces eso tiene que pasar bien rápido, o sea, eso es en semanas o meses que tienes que tener esa certeza, y la construcción pues nunca termina, o sea, No, y porque es lo que tienes que ir haciendo más grande, tienes que llegar a más gente, tienes que automatizar tu solución, tienes que meterle tecnología, o sea, no termina, ¿no? no, y parte de eso es, que también lo hemos platicado, es si te dedicas tanto tiempo a estar creando como que la mejor tecnología para el mejor producto, pero pues estás de pronto como esos científicos, ¿no? O sea, científicos frustrados que en el camino yo creo que hemos conocido muchos que se la viven haciendo soluciones, pero no saben si realmente están construyendo algo que el mercado va a adaptar, ¿no? Claro. O adoptar para resolver el problema. Y yo creo que, a ver, un consejo también súper importante es la humildad. O sea, si no eres humilde cuando estás emprendiendo, estás frito, ¿no? O sea, estás frito porque, a ver, para empezar, tú no tienes todas las habilidades que se necesitan para hacer un negocio de 0 a 1 y de 1 a N, ¿no? O sea, vas a necesitar gente, vas a necesitar talento que complemente tus habilidades. Entonces, si tú no tienes la humildad de reconocer que en esto eres bueno y en esto no, es un camino pues perdido, ¿no? De entrada ya estás perdiendo, ¿no? Que ese es otro gran libro, que ese sí seguro ya te lo echaste, de 0 a 1, el de Peter Thiel. Eso es bueno. Digo, como referencia algo cultural, de lo poco que sé que quiero exponer. Pues él fue de los primeros inversionistas en Meta, bueno, Facebook, y es obviamente ex eBay, ¿no? O sea, trabajó la mano con Elon Musk. Pero bueno, esa parte, a mí me encanta cómo lo pones bien sencillo. O sea, porque pues mucha gente lo vamos viendo ahora con los que se van graduando y pues cada vez quieren, o sea, cada vez es más difícil contratar gente, ¿no? Porque te ponen una serie de condiciones que, y bueno, algo que también no quiero dejar de lado es también tus socios. Digo, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me pasó que de pronto en esto del emprendedurismo, pues de pronto estás con un socio que, digo, y no quiere decir que los quieras, no los quieras, y que los admires, no los admires. Pues obviamente cada quien tiene diferentes condiciones y todo el rollo, pero de pronto ves pues, que tu socio al que tú estás, vamos a decir, invirtiendo tiempo con él para ver cómo desarrollar, pues de pronto trae otro negocio y luego trae otra idea y luego trae otro negocio. Sí, Y o se sea, desesperan y terminan dándote las gracias. a ver, todo es tema de, de alineación de incentivos y de expectativas, ¿no? Ok. O sea, la causa número uno de por qué truenan las startups es porque los socios se pelean o no están de acuerdo, ¿no? O uno se cansa y ya no trabaja y el otro es el que le sigue y entonces todo truena. Entonces, yo como lo veo y con el talento, con los inversionistas, con todos, o sea, todos son elementos, o sea, no te sirve tener uno y los otros no. O sea, no te sirve de nada tener inversionistas si no tienes talento. No te sirve de nada tener talento si no tienes clientes, ¿no? O sea, cada elemento tiene un peso importante y de entrada cada quien tiene que agregarle valor al proyecto, pero también tener valor de regreso. Ok. En el momento que se pierde ese balance, que se dejan de alinear esos incentivos, pues es cuando ya las cosas pierden sentido para una persona, ¿no? Y para la empresa Y también, ¿no? para la empresa, obviamente. Sí. Claro. O sea, y muchas veces te das cuenta que las empresas terminan siendo, pues, de una sola persona, porque fue quien decidió echársela, o que realmente creyó en ellos, ¿no? Porque luego hay otros socios que, oye, está interesante, pero déjame ver y si jala, pues está bien, pero se desesperan con el tiempo, o sea, Es que tú tienes que ver, o sea, por ejemplo, con un inversionista es, a ver,
¿qué espero yo de ese inversionista? ¿Qué me puede agregar de valor que hoy yo no tengo? Eso me gusta muchísimo. Y al final es, pues, tú dejas claras las cosas. O sea, oye, yo te quiero como inversionista, pero necesito que pongas no solo lana, sino A, B y C. Sí, o ¿Estás sea, dispuesto a subirte al proyecto conmigo como socio? O sea, más que nada más algo transaccional de, te pongo el dinero y ya, ¿no? Sino es muy poco valor extraído si solo haces eso. ¿qué es lo que hoy denominamos smart money, no? O sea, prácticamente de alguna forma u otra. Me gustaría agregar, o sea, esa parte del levantamiento del capital, o sea, cuando obviamente tienes una idea que ya mostraste que tiene tracción y todo el rollo. Me encanta el término que utilizas de headhuntear a tus inversionistas, ¿no? O sea, no es cualquier inversionista, no es quiero dinero es dame dinero y ya, ¿no? O sea, ¿cómo tienes alguna metodología, tienes algo Pues es que que aplicas para buscar eso? al final es, O la importancia de eso. lo que tienes que ver es por el proyecto, Ok. ¿no? O sea, no es Álvaro, no es Chucho, es el proyecto que necesita, ¿no? Entonces, si dices, oye, necesito a alguien con este expertise, pues entonces vamos a buscar a alguien que invierta con ese expertise, ¿sí me cachas? Sí, Entonces, sí, y yo te decía ese término de headhuntear porque hay veces, continuando esa analogía, que los emprendedores buscan casi a ver qué cae, qué inversionista cae, ¿no? En la desesperación. Reclutan Sí, en sí, vez de literal. headhuntear. Entonces, pues eso, estás perdiendo mucho valor porque algo que tienes que tener muy claro como emprendedor es la cosa más limitada que tienes y más valiosa es el tiempo. Entonces, tienes que ver dónde vas a poner el tiempo que valga la pena. Entonces, para mí es el mismo tiempo de meter a una persona que le ponga 100 pesos que a otra persona que le ponga 100 pesos y expertise, Sí, ¿no? claro. Entonces, pues es optimización de tiempos en función de qué es mejor para el proyecto. Oye, ¿y cómo vas logrando esta parte de pronto, no? Oye, Chucho, vamos a invertir en este proyecto, el ticket vale 10 pesos, etcétera, ¿no? Pum, de pronto la idea se mató, no jaló, ¿sale? Y de pronto ¿cómo logras generar en esos inversionistas, ¿no? Bueno, de entrada tienes una política que no dobleteas inversionistas, ¿no? O sea, no pueden ser mismos inversionistas en diferentes. Pero, ¿cómo generar esa confianza en que de pronto se murió esta empresa, perdió ese inversionista esos 10 pesos y de pronto te está tocando la puerta y Álvaro, ¿qué otra idea tienes? Pues ¿Te ha pasado? Sí, es lo que te decía de expectativas. O sea, si yo te digo, oye, Chucho, métele 3 millones de pesos, va a ser el mejor negocio de tu vida, no hay riesgo, siempre vas a ganar, pues Me estás engañando. digo, lo hice muy obvio y muy extremo, pero Sí. hay muchos casos ahí digamos, en esa línea, ¿no? A diferencia que si yo te digo, oye, pues está este potencial, ¿no? Es probable que le peguemos en grande, pero el peor escenario es que esto valga gorro. O sea, es mucho riesgo. ¿Estás dispuesto a eso? Y mientras tú dejes esa expectativa clara y en el Inter vayas tocando base y hablando con los inversionistas y comentándoles el avance y pidiéndoles ayuda, los haces copartícipes del proyecto. Entonces a ver, güey, yo ya no soy el único responsable, tú también, cabrón. Eres corresponsable. Eres corresponsable. Sí, claro. Entonces, sí es un tema de expectativas. ¿Y cómo hago que se suban? Pues tú platicas, ves la oportunidad. Obviamente tiene que ser una oportunidad que llame la atención, que sea demasiado obvia y que te vean a ti con mucha pasión. O sea, con mucha pasión y capacidad de formar un equipo, de avanzar, de conectar con otros inversionistas, de conectar con clientes, que entiendas bien el mercado, etcétera. Entonces, y piénsalo del otro lado, o sea, tú muchas veces es fácil como emprendedor juzgar a los inversionistas y decir, no, este güey no le quiere apostar, ¿no? A ver, velo al revés, o sea, ¿a quién le darías tu dinero? ¿No? ¿Te lo darías a ti mismo? ¿Te lo darías a ti mismo o incluso
ponte a pensarlo al revés. Y muchas de las cosas que pasan con los emprendedores es que ven a los inversionistas como el fin último, ¿no? Entonces es el inversionista y lo veo acá arriba y tengo que llegar a él y entonces me arrodillo y si me cachas, o sea, le estoy pidiendo un favor. Cuando no, cuando lo que tienes claro es, a ver, esta es una oportunidad y yo puedo hacer crecer tu dinero, pero tienes otras oportunidades, ¿no? Entonces, ¿cómo esta oportunidad se hace más atractiva para ti? Pero hay un valor recíproco, ¿no? Lo que te decía, o sea, tú vas a poner lana y yo te la voy a hacer crecer, o sea, no me estás haciendo un favor, ¿sí me cachas? Sí, claro. Entonces, mientras tú lo veas como un elemento más del modelo de negocio, así como ves al talento, a tus colaboradores, a tus proveedores, a tus clientes, pues creo que es más fácil levantar capital de lo que uno cree. Eso está padre y regresando un poquito al tema de headhuntearlo, también término, ¿no? O sea, cómo el inversionista A es bueno en tema de marketing, el inversionista B es bueno en tema de relaciones públicas. O sea, cómo hablarle del startup que estás llevando, del tema específico donde, oye, necesito que me acompañes o me ayudes en esto, ¿no? O sea, Sí. ese proceso, ¿cómo lo O llevas sea, a cabo? la respuesta rápida es como si fuera tu co-founder. O sea, yo tengo una reglita que si no me siento a gusto mandándole un WhatsApp a un inversionista, no es para mí ese inversionista. O sea, si Ok. no hay esa confianza o esa, esa seguridad y confianza de hablarle hasta con groserías, no de mentarle la madre, pero sí de, güey, oye, ¿cómo ves No este me has desmadre? depositado, cabrón. No me has depositado, cabrón, córrele, hijo. No. No. O sea, si no te sientes con la confianza de verlo como tu co-founder, va a ser una relación bien, bien difícil, bien complicada. Y siempre va a ser como una posición muy incómoda, ¿no? Entonces, podríamos decir que no hay que morir, o sea, bueno, no hay que asistir si realmente te quieres meter a esta vida el emprendedurismo, es prepárate, hazte bueno. O sea, no emprendas porque quieres levantar capital, ¿no? O sea, emprende porque quieres resolver un problema tan grande que ojalá no necesites lana y si necesitas lana, pues búscate a los mejores socios que puedas, a los mejores co-founders que puedas encontrar. Oye, y la pregunta del millón, ¿no? Suponiendo, hay socios, no tienen, o bueno, una persona tiene una gran idea, tiene la mejor pasión. Se me olvidó decir que muchas veces, hago un paréntesis a esto, muchas veces la pasión es importantísima porque hay mucha gente que a veces invierte no en el proyecto, sino invierte en la persona que encabeza el proyecto. En la ¿no? mayoría de los proyectos en etapa temprana sí sucede. Sí, o sea, es porque lo enamora. Pero ahí viene una enseñanza. No, bueno, me gustaría tu experiencia. Si una persona tiene la pasión, tiene el conocimiento, tiene las ganas, pero esta persona sí tiene el capital, quizá él no, vamos a decir, recién graduado, tiene 22. ¿Por qué habría de formar una startup en lugar de decir, hago esta empresa y la emprendo yo solo? De hecho, ¿Por qué quiero tener socios y o sea, sí, de hecho, a ver, tú tienes que apostar tus propios assets primero antes de invitar a cualquiera, ¿no? Ese también es un error muy común que yo llego a pedirte lana como inversionista y tú me preguntas, oye, ¿y tú qué le has metido? ¿No? Ah, no, sí, Entonces, ya son de salida. o sea, de entrada, a ver, de entrada el mejor escenario es no necesitar lana, que tus clientes te financien tu crecimiento. Ese es el mejor escenario. Después, que tú metas tu propia lana y entonces ya después el llegar a terceros, porque estás vendiendo parte de tu empresa, ¿no? Pero si tienes tú todo el capital, ¿por qué no llegar hacerlo. a terceros? O sea, la única cosa, si tú tuvieras todo el capital y no necesitas de terceros, perfecto, pero entonces busca terceros que sean estratégicos, porque solo Mentores. está difícil. Mentores. Y mentores, se vale también decir, oye, pues eres mi mentor, pues métele una lana para que también estén alineados los incentivos, lo que te decía, ¿no? Sí, claro. Pero en general hay un fondo de inversión que me gusta mucho cómo es su tesis, porque solo invierten en emprendedores que hayan vivido de su tarjeta de crédito, ¿no? O sea, a ver, si tú estás dispuesto a todo,
pues yo quiero invertir en ti, cabrón, ¿no? Sí. O sea, ya te gastaste tus ahorros, ya te endeudaste, o sea, ¿qué más prueba quiero yo de que estás convencido de que tu idea va a jalar, ¿no? Sí, o sea, es la pasión. necesitas demostrarme que estás dispuesto a ir a hipotecar tu casa Exacto. para poderlo hacer. Exacto. Oye, Álvaro, a ver, y platícame otra cosa, vamos a pivotear un poquito la plática, ¿no? Esta es una pregunta que me gusta mucho hacer aquí en Gigantes, no sabemos cuándo va a pasar, pero sabemos, no deseo que sea pronto, nadie lo desea, pero sabemos que tarde o temprano va a llegar, ¿no? El día de tu funeral, ¿sale? Si tuvieras que escoger a 2 personas que hablaran, un familiar y un amigo, ¿a quién escogerías? O sea, ¿quién que sea el familiar y el amigo? ¿Y qué es lo que dirían? Híjole, está difícil esa pregunta, pero yo creo que de familiar a mi esposa, ¿Sí? definitivamente. ¿Qué diría? ¿Quién fue Álvaro? ¿Qué diría? Un cabrón necio. Sí, muy, muy intenso. Uh-huh. Yo creo que intenso me describiría, necio. Y de un amigo, Sin herir susceptibilidades, todos tenemos muchos amigos. sí, pero... sí, pues al final, yo creo que sería algún amigo que haya emprendido también, Uh-huh. y que sepa como lo que has pasado como emprendedor. O sea, no un amigo reciente o que nada más te haya conocido en tus buenos momentos, sino alguien que te haya conocido en tus malos y buenos momentos. Y que dirían como, a ver, este güey está loco y nunca entendí lo que hacía, pero era chingón en lo que hacía, ¿no? Y le metía pasión. Y le metía pasión. Correcto. Exactamente. Oye, y tus 3 principios no negociables. O sea, o sea, sin importar el resultado, no tiene que ser 3, ¿no? Pero sin importar el resultado. O sea, ¿cuáles son tus 3 principios? ¿Para emprender o como en tu vida? De manera personal? Llévalo en el tema, en el plano familiar, Pues tengo muchos principios y me gusta mucho pensar en esas cosas. ¿Cuáles serían los 3 que tú Mira, dirías? algo que me encanta es pensar en grande. O sea, piensa en grande, incluso no porque puedas, sino porque es tu responsabilidad. Ok. ¿Verdad? Otro que me gusta mucho pensar es como, a ver, si ya sabes que no te vas a rendir, ¿para qué te estresas tanto y para qué haces tanto drama, ¿no? O sea, como, yo ya sé que Álvaro no se va a rendir, ¿sí me cachas? Entonces, relájate, ¿no? Ok. Y la tercera yo creo que sería, deja que fluyan las cosas, no puedes controlar todo. O sea, si siempre hay altibajos, siempre hay circunstancias, siempre hay cosas buenas o malas que se aparecen, entonces también tienes que dejar que fluyan las cosas, ¿no? O sea, no puedes ser súper controlador, no puedes, digamos, pues sí, no puedes hacer que todo lo que quieras pase, aunque tengas una buena intención, tienes que dejar que fluya, ¿no? Aprender a vivir con incertidumbre, ¿no? O sea, eso es lo más importante. Y de perderle todos. miedo al riesgo, o sea, al final, pues es una vida y tienes el tiempo limitado, entonces, pues, ¿qué pasa si la riegas? Al menos te divertiste. Pues ¿no? al menos aprendiste algo, ¿no? Sí, es correcto. Sí. Oye, 3 mini tareas o 3 mini costumbres. O sea, yo, por ejemplo, algo que no cambio, o sea, y no es por obligación, y no es por decir soy el papá perfecto, no, pues no lo soy. Pero, por ejemplo, yo no me pierdo, y hay gente aún así saliendo jueves, viernes, sábado. Claro. Digo, no en una boda, ¿no? Pero en general, o sea, algo que yo no dejo de hacer nunca es 7 de la noche, Bañar quien a sale tus conmigo. hijos. Sí, a ti te ha tocado, ¿no? O sea, te ha tocado que lo hemos visto y es, oye, nos vemos. O sea, es el lapso de 7 a 7 y media, pero no me tardo más. Y los baño bien, a pesar de que sea poquito tiempo. Pero la realidad de las cosas es que esa costumbre no la cambio, ¿no? O sea, Sí. ¿tú qué son? Pues mira, como hábitos, Hábitos yo desde siempre el pádel. ya tengo varios años levantándome súper temprano, Ajá. a las 5, un poco antes incluso. ¿Leíste Y el club de las 5 de la mañana? No, fíjate que no lo he leído. Qué chistoso. Pero al final entiendo, creo que por dónde va el concepto, porque es algo que me gusta de esa hora, es que
nadie te chinga. Sí, ¿no? claro. O sea, todo el mundo está dormido, nadie te manda correos, nadie te manda llamadas, entonces aprovecho para ponerme a leer, ponerme a estudiar algo, ponerme a adelantar chamba en algunos casos. Esa es una. La segunda es que trato siempre de llegar a mi casa a comer, ¿no? Porque es de los pocos momentos que conectas con la familia completa. Eso está difícil sobre todo en esta época de tráfico, de movilidad complicada. Creo que ayuda el tema de trabajar desde casa, pero siempre como que buscar ese momento en familia, ¿no? Porque bueno, es algo que tenemos como que muy acostumbrados los mexicanos. Realmente, el otro día lo escuché, que nada más como comentario, alguien decía, es que no sé si los mexicanos o los latinos en general, ¿no? Pero realmente uno de los mejores momentos para educar a nuestros hijos es en la mesa, ¿no? A la hora de la comida, ¿no? Y bueno, dejando eso de lado, y el último. Y la tercera, pues es como, alguien me decía hace poco, no me acuerdo el término que usó, pero algo así como cuida la cáscara, ¿no? Cuida el cascarón, que es, o sea, tú vienes en un empaque, ¿no? No lo estreses de más. Y pues duerme bien, hace ejercicio. Yo soy súper adicto al pádel, Sí. ya te la sabes. Cuando quieras te doy clases, ¿eh? Sí. Tenemos ese partido pendiente. Entonces esa parte como que, a ver, si no haces ejercicio y no tienes una válvula de escape, y no te digo que hagas pádel, pero lo que mejor te sirva, a mí me sirve mucho meditar, que no es ejercicio como tal, pero es una práctica. Pero sí lo es, ¿no? O sea, es una buena costumbre, ¿no? Que hace bien a tu cuerpo, a tu mente. Ejercitas a la vez. Ejercicio y yo creo que pues todo es parte de un balance. O sea, no puedes, y me lo decía este inversionista que tuve un café hace poco, me decía, a ver Álvaro, pues todo está muy fregón, todo va avanzando muy bien, todo está muy acelerado. Pero cuida la casa. Pero cuídate, cabrón, porque ese no se reemplaza, ¿no? Sí. Entonces, pues es algo que siempre tienes que tener en mente. Entonces, ya tu cuerpo te va dando señales, ¿no? De que, oye, te estás pasando, bájale, ¿no? Hay que aprender a escucharlo. Pues Álvaro, todo un gusto haberte tenido. No, pues muchas un gusto gracias, a ti. la verdad. Estuvo a todísimo dar. Seguramente tu cuarto café del día. Mi tercero también. Como quinto. Sí, pero ahí vamos, ¿no? Pero, sí, no, pues pero muchas ojalá gracias. podamos platicar ya más adelante y ahí nos vas platicando. Ya no hubo tiempo de platicar de mi compa, pero ahí pondremos seguramente la información de qué es de lo que se trata, ¿no? Claro. No, pues muchas gracias y mucho éxito a tu recién nacido podcast, ¿no? Que no tuvo nada de malo haber dicho cracks. Estimo mucho a Oso Traba, aunque él no me estima porque no me conoce, pero ya me conocerá. Claro. La competencia. Para nace, toda ¿no? Coca-Cola hay una Pepsi. Exactamente, ¿no? Exacto. O un Boeing. Pero bueno, pues muchas gracias, Álvaro. Y esto es Gigantes y espero que les haya gustado el episodio. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Gigantes, descubre la grandeza en cada historia. Un podcast producido por Deletam. Host, Chuchey. Grabación, producción y edición de video, DMT. Diseño sonoro y asesoría podcasting, Ule Audio. Diseño gráfico y asesoría de marketing, Ikigai Solutions. Community Manager, Sofía Oliva. Dirección General y Coordinación de Invitados, Jesús Marín. Administración, Relaciones Públicas y Logística, Laura Serrano. Gigantes Podcast 2024.